dice, heme aquí, Señor. No pierdas ya ni un día más. En la casa vuelve a tocar. Un lugar de presencia que a ti te espera. Ven y experimenta una vida nueva en Él. Si quieres un cambio, si no puedes más, este es el mejor lugar. Oh, MBI Querétaro. MBI Querétaro. MBI Querétaro. Nuestro Dios es grande. Tenemos un Dios que es el Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Y nos alegramos en su presencia. Vamos con tus palmas. Prepara tu voz y dile con nosotros, Rey de Reyes. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Este 2020, Señor, te decimos tú eres Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Tú eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Si tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, que toda boca te confiese, que canta alabanzas a ti, Señor. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar. Vamos, dígalo. Y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Tú eres
de Dios. ¿Qué te parece? Vamos, acompáñanos. Y con toda tu fe, dile: tú eres el Dios que adoramos. Oh Señor, nos rendimos a ti y declaramos que no hay otro como tú. Jesús, te exaltamos. Vamos a declarar: el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Vamos, dilo. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, Señor. Vamos, dígalo. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Hay alguien que pueda levantar su voz en adoración? Te adoramos en esta casa. A ti sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para. Levante sus manos y dígale: a Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para. Una y otra vez. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para.
levantar sus manos en este lugar y pueda darle adoración a su Rey. Vamos, iglesia, más profundo. Dile gracias. Dile, tú eres ese Dios que yo adoro. Contigo vine a encontrarme este primer domingo del año, porque quiero decirte que tú mereces toda gloria, que tú mereces toda honra, que mi vida la rindo a ti. Por eso te digo, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para. Se oye tu voz diciendo, a Él sea la gloria. Vamos, puedes hacerlo más fuerte. Llena esta casa diciéndole, todo es de Él. A Él sea la gloria y el poder. Una última vez, dile, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A ti toda la gloria, toda la gloria. Sí, Señor, te rendimos nuestras vidas. Quizá una de las preguntas más recurrentes que estamos escuchando y leyendo en esta temporada es esta: ¿dónde está Dios en medio de esta adversidad? Y casi estoy seguro que no solamente la hacen los incrédulos, creo que también la hacen los ateos, los escépticos, los agnósticos, pero también se la hacen los hijos de Dios, los seguidores, los discípulos de Cristo. Y es interesante que esta pregunta da lugar a mucha incertidumbre a veces, da lugar a muchos comentarios, a muchas definiciones. Pero el día de hoy queremos entregarles una serie de 2 capítulos que grabó el pastor Juan Carlos Mancewich acerca de cómo responder esta pregunta, porque estoy seguro que muchos alrededor de ti se la han hecho, incluso tú mismo. Pero déjame decirte que la palabra de Dios tiene respuestas. Tal vez no las entendemos completamente, tal vez no las entendemos en su totalidad, pero Dios sabe lo que está pasando. Tardará quizá algunos días, tardará quizá algunos meses o años en que entendamos la realidad y la dimensión de todo esto que estamos viviendo, pero no significa que Dios está distante o lejano de nuestra realidad. Está más cerca de lo que tú te imaginas. Y su llamado sigue siendo el mismo, un encuentro personal con el ser humano, un acercamiento de corazones. Quédate, escucha, medita y reflexiona sobre la palabra que nos está entregando el pastor Juan Carlos en estos días. Yo sé que Dios le ha hablado y él ha estado viendo lo que la Escritura dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios va a traernos luz en este tiempo de dificultad. No te despegues de la pantalla de tu teléfono o de tu computadora. Al contrario, medita, escribe, piensa, recibe. Pídele al Espíritu Santo revelación de la palabra. Esta serie es 2 capítulos. Hoy tendremos la primera entrega y la próxima semana estaremos escuchando la segunda parte de esta serie que hemos llamado ¿Dónde está Dios en medio de esta adversidad?
Espero que sea de bendición y nos ayudes a compartirla con otros también, porque creo que traerá paz en medio de esta incertidumbre y traerá esperanza en medio de este tiempo tan hostil que estamos viviendo. Dios les bendiga y les dejo con el pastor Juan Carlos Mancewich. Dios les bendiga en este día. Hay una mezcla de sentimientos en mi corazón porque le estoy hablando a toda la familia de Ministerios Visión Internacional en los distintos países donde estamos. Y digo que hay sentimientos encontrados porque, por un lado, me da gusto llegar a tu oído, a tu casa, a tu corazón a través de esta señal en las redes sociales, pero por otro lado, nada reemplaza un abrazo y que te pueda tocar y que podamos darnos la mano y podamos estar en comunión, pero las circunstancias que son de dominio público nos obligan a mantener esta distancia social. No obstante, voy a usar este medio para llegarte a tu casa, a tu corazón, allí hasta donde tú estás, porque creo que hay una palabra de Dios que es fundamental para tu vida, fundamental para tu matrimonio, para tu familia y para tu casa. Y en especial quiero hablarle a mis hermanos de la familia de Ministerio de Visión Internacional en Querétaro, que están pasando una prueba muy fuerte, sobre todo con este ataque del virus del COVID, y mucha gente que está infectada, otros que ya partieron con el Señor, otras personas que están enfermas, están angustiadas, familiares que conocemos, y los que no, pues estamos sufriendo el confinamiento, las medidas que obligadas el gobierno, las autoridades de salud nos recomiendan y que yo le pido por favor que usted las siga. Pero la pregunta es, ¿dónde está Dios en medio de la adversidad? Bueno, te la voy a contestar contundentemente. Va a parecer muy simplista, pero debo ser contundente en esto. Dios está sobre su trono. Dios no está en crisis. Él reina soberano. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Reina en un reino inconmovible y no hay virus, no hay sistema mundial, no hay arma forjada, preparada, armada que pueda prevalecer contra él y contra ti. Él, además de estar sentado sobre su trono y ser el Todopoderoso, te ama. Te ama con un amor inagotable, un amor incondicional, un amor que no tiene límites, es unilateral. Él te ama porque te ama, de pura gracia. No puedes portarte tan mal para que te deje de amar, ni puedes hacer grandes obras para hacerte merecedor de tantito más amor de Él. Simplemente te ama. Y no solamente te ama a ti, que eres un hijo, una hija de Dios, ama al mundo. Porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Y usted dirá, pastor, si esto es tan cierto, y usted se ve tan dogmático en lo que está diciendo, explíqueme por qué tenemos situaciones como las de este virus que se ha desatado sobre la tierra. Es muy sencilla la respuesta para mí. No es sencilla la situación, pero el por qué. Porque los seres humanos hemos decidido caminar lejos de Dios. Dios se encargó de dejarnos su palabra y en ella comienza su palabra, la Biblia, con el recuento de la creación. Y los problemas, usted se dará cuenta, comenzaron cuando Adán y Eva se apartaron de Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvieron temor, empezaron a culparse unos a otros, se escondieron de Dios. Y allí comenzaron los problemas hasta el día de hoy. Y no solamente eso, ese Dios poderoso, grande, omnipotente que te ama, si usted lee el recuento de la creación que el texto sagrado, la Biblia, nos muestra, en el capítulo 3, a pesar de todo lo que Adán y Eva habían hecho,
Dios regresó a buscarlos. Le dijo, ¿dónde estás tú? Lo buscó. El hombre decidió alejarse de Dios. Y hoy tenemos una humanidad que ha decidido caminar en sus propios caminos, no en los principios de la palabra del Señor. Hacemos con este universo y hacemos con este planeta lo que nos gusta, lo que nos place, y después nos quejamos de los huracanes, y nos quejamos de los terremotos, y nos quejamos de los desastres ecológicos. Comemos lo que no tenemos que comer, y luego tenemos los desórdenes que tenemos en nuestro organismo, las nuevas enfermedades que aparecen, y luego tratamos con cosas como las que se han tratado en este tiempo, ya sea que este virus saltó de un animal a un ser humano o salió de un laboratorio. ¿Qué hacía algún ser humano comiéndose un murciélago o experimentando con cosas que no tenía que experimentar? Finalmente, no vino de Dios. No quiere decir que está fuera del control de Dios. Solo quiero decirte, esto no es culpa de Dios. Y este Dios, que está sentado sobre su trono, tiene todo bajo control. Y lo que pasa en esta tierra no es ajeno a Él. Especialmente tiene en el centro de su radar, como el iris, la niña de sus ojos, dice la palabra, a sus hijos. En su palabra, Él le decía a su padre que de los que Dios su papá le había dado, sus hijos, Jesucristo no había perdido uno, y que nadie podía arrebatarnos de sus manos. ¿Dónde está Dios en medio de la adversidad? Donde siempre estuvo, reinando con poder y amándote. Y te voy a decir más. Él sabe lo que está pasando, Él sabe dónde nos está llevando, y Él sabe cómo va a terminar la historia de tu vida, de mi vida. Esta novela inédita, porque no sabemos cuál es el final, y no sabemos hasta dónde llegan las repercusiones de las consecuencias de todo este parece un escenario patibulario dantesco alrededor del mundo, en algunos países y ciudades peor que en otras. Pero el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Así que lo que te puedo aconsejar desde el comienzo de esta plática es: vuelve tus ojos a Dios. Usted dirá, yo soy ateo. Tómese una chance. Vuelva sus ojos. Tal vez hay un Dios que sí existe, que sí lo está esperando. Dele una oportunidad. Y tal vez su vida y su circunstancia y su micromundo, microcosmos, porque cada uno tenemos nuestro mundito, al ser interrumpido e intervenido por Dios, va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque su palabra nos dice en Hebreos que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y en el Antiguo Testamento, en Malaquías, dice, yo Jehová no cambio. Quiere decir que los hechos y los eventos de su palabra que Él una vez hizo, no han cambiado, y si Él lo hizo una vez, puede volver a hacerlo. Si Él detuvo la tormenta, puede volver a detenerla. Si Él pudo sanar una plaga como en los días de Eliseo, Él puede sanar toda una plaga hoy en día también. Si Él puede resucitar a un muerto, si Él puede traer provisión sobrenatural, como el maná o la alimentación de los 5,000, otra vez puede hacerlo en tu vida, en tu trabajo, y puedo hacerlo en este planeta. Pero ya te dije, Él tiene un propósito. También su palabra nos enseña para los hijos de Dios que cuando pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, y cuando pasemos por el agua no nos van a anegar, no vamos a ahogarnos. ¿Qué quiere decir? Que son experiencias de paso. Nunca pretendió Dios de que no íbamos a tener pruebas. El mismo Jesús dijo, aflicciones siempre tendréis con vosotros, pero confiad, yo he vencido. Sí, estamos pasando una prueba, yo también la estoy pasando.
Mi familia también la está pasando. Mis hermanos, los pastores, las congregaciones, mis vecinos. Pero son experiencias de paso. La mejor manera para pasarla y sobrevivir en este tiempo es tomarnos de aquel que nos ama y que tiene todo poder sobre toda circunstancia. Y pensando en este Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, quisiera mostrarte como una foto, una captura de pantalla para aquellos que saben un poco de computación y de teléfonos inteligentes. He mirado y he buscado al Señor todo este tiempo, más de 60 días, tratando de escuchar la voz de Dios más afinadamente que en otros momentos. Y buscando en su palabra, me mostró este pedazo de la Escritura de aquel quien es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y es como que, ¡plum!, tomé una foto y allí encontré muchas respuestas y actitudes que son necesarias para encontrar al Dios en medio de la adversidad. Vemos la relación en esta foto que te voy a contar de un evento que sucedió en Mateo. Lo registra Mateo, Marcos, Lucas, inclusive Juan, que es curioso. Juan no siempre hace eco de todas las historias que vivieron los discípulos con Jesús. Pero aquí vamos a ver una relación con los discípulos y Jesús. Y para mí es importante esto, porque tú y yo somos un discípulo de Jesús, somos seguidores de Cristo, por eso nos dicen cristianos. Y yo te invito a que empieces a seguir al Jesús, al Maestro que yo sigo. Se llama Jesucristo. Es el que ha cambiado mi vida y el que está cambiando la vida de millones de personas alrededor del mundo. Y en esta relación vamos a encontrar muchos principios que son inexorables, que no cambian de Dios. Tomé la escritura de Mateo y me voy a referir a la alimentación de los 5,000. Una vez que Jesús le dio de comer a 5,000 hombres, y no contaron mujeres y niños, no los contaron. Si contamos una mujer y un niño por cada hombre que estaba ahí, fácil le dio de comer a 15, 20,000 personas. E inmediatamente después de eso, se metió a los discípulos en una barca. Esa barca se encontró en una tormenta inesperada y en una noche muy contrariada para los discípulos, pero Jesús los vio y vino caminando en las aguas hacia ellos y tuvieron un tremendo encuentro de gozo y felicidad y llegaron a un destino que Jesús había marcado. Te di un resumen de lo que vamos a ver en su palabra, porque son historias que tú ya las has escuchado, ya las has oído, pero no son historias de la Biblia. La palabra de Dios revela la voluntad de Dios. La palabra de Dios, cuando se vuelve rema, viva, cuando es tomada así como una captura de pantalla para un momento, toma vida y es la dirección de Dios, es como el radar de Dios. En ellas están reflejados los principios del mundo espiritual y los principios fundamentales de lo que Dios quiere hacer para ti, para mí y para cada uno de sus hijos. Y esta historia comienza tantito antes de que una multitud se sintiera hambrienta y Jesús decidiera darles de comer. Era un grupo de discípulos que habían recibido autoridad del Señor, y dice la palabra, ahora voy a leer de Marcos, capítulo 6, versículo 30, que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Los apóstoles, como todo sierva del Señor, andaban por aldeas y por ciudades, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, limpiaban leprosos y enseñaban. Y en un momento, yo digo que era uno de los mejores, sino el mejor para ellos, mejor momento del ministerio de ellos. Estaban en el pináculo de lo que jamás hubiesen deseado ser como ministros del Señor y del Evangelio de Jesucristo. Venían y yo me imagino que le contaban con gozo al Señor, es que yo dije esto y yo hice lo otro. Y Jesucristo de repente se dio cuenta que con tanto obra en el reino de Dios,
ellos necesitaban un tiempo con Jesús. Porque Jesús ya les había enseñado ese principio, que primero estuvieran con Él y después fueran a predicar. Entonces les dice: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Cuando dice desierto, o sea, no había otras personas ni había otros barcos. Yo le digo, fue como un crucero con el Señor Jesucristo. Es que todo poder para el Hijo de Dios, el verdadero poder, nace de una relación íntima con Jesús. Ellos habían estado enseñando, habían estado ministrando, habían estado sanando, echando fuera demonios, si comparamos otras escrituras. Y Jesús sabía que ese poder de Él salía como un carro que se detiene en una gasolinera para repostar su combustible. Y les dijo: vengan, vamos a tener un tiempo juntos. Los veo cansados, los veo, bueno, esto voy a agregar yo, distraídos. Es que a veces la obra del ministerio, y esto es para algunos pastores tal vez que me escuchan, nos distraen. Entonces Jesús les dijo: a ver, vamos a tomarnos un tiempo. Casi que los metió en cuarentena. Yo le decía a un grupo de pastores toda esta semana pasada y esta semana, en distintas reuniones pastorales que tuvimos en varios países, que esta cuarentena para muchos de nosotros representa un reconectarnos con Dios en una manera más fina. Es como ajustar, ¿se acuerdan las radios antiguas que tenían una frecuencia y una frecuencia fina? A veces estamos tan envueltos en la obra del ministerio que nos distraemos del verdadero fuente y recurso de donde nace el poder de Dios para poder hacer la obra del ministerio. Y el Señor los llama aparte. ¡Qué tiempo hermoso! Yo me imagino allí flotando, solos con el Señor. Tal vez Jesús los tocaba, tal vez masajeaba sus pies porque se acostumbraban aquellos días. Tal vez les daba de comer a uno, le contestaba las preguntas como una respuesta divina a otros. Y de repente dice que cuando ellos estaban allí en esa barca, Mateo cuenta que la gente escuchó que ellos estaban flotando en esa barca. Y cuando lo oyó, lo siguieron a pie desde la orilla. Lo siguieron caminando, es como que de lejos seguían la barca. Y Jesús los vio desde la barca. Y saliendo Jesús, ahora yo me imagino los discípulos pobres habrán dicho: Señor, ¿a dónde vas? Estamos descansando. Él los miró desde lejos y les tuvo compasión. No dicen que eran discípulos de Jesús. No dicen que eran seguidores siquiera de Jesús. Querían milagros de Jesús. Pero Jesús no los miró y dijo con indiferencia: no me moleste, estoy ahora con mis discípulos. No, dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando Marcos relata ese mismo momento, dice que los vio como ovejas que no tenían pastor. Si hay algo que el mundo necesita ahora, son pastores, pero no pastores con una credencial. Son hombres y mujeres, los hijos de Dios, del reino, con una mirada pastoral. Sí, tú que nunca te has parado en un púlpito. Tu vecino está esperando que lo pastorees. Tu familia está esperando que las pastorees. La gente no está necesitando una teología. ¿Se acuerda que los discípulos le contaban lo que enseñaban? En este momento la gente no sé si está tan interesada en grandes revelaciones. No sé si está interesada en grandes discusiones y gente que predica y pontifica detrás del púlpito. Y yo creo que están necesitando el abrazo de un pastor. ¿Dónde está Dios en medio de la adversidad? En el abrazo que tú puedas darle a tu vecino que no le conoce. En la ayuda que tú puedas llegar, en el consuelo que puedas llevar a aquel que está sufriendo. Porque no te olvides que tú eres el cuerpo de Cristo.
Tú eres la carne de Cristo hoy aquí en la tierra, así como Cristo un día estuvo encarnado en un cuerpo. Bueno, ahora su iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está Dios? Espero que no estén metidos en los templos, porque ya nos lo cerraron. Espero que no estemos metidos detrás de nuestras teologías y detrás de nuestras discusiones doctrinales. Cuando Jesús los miró, no dijo: muchachos, ¿qué opinan ustedes que tienen una teología que han estado enseñando? ¿Debo bendecirlos o no? Porque en verdad no sé si les interesa o vienen porque quieren un milagro. No, directamente tuvo compasión de ellos y dice que salió Jesús de la barca. Va de nuevo, salió Jesús de la barca. Fue y los sanó y empezó a enseñarles acerca del reino. Yo no digo que tu teología está mal, ni digo que la doctrina y lo que has aprendido tantos años en la iglesia esté mal. Solo lo que te estoy diciendo es que creo que el Señor está queriendo que salgas de tus cuatro paredes, salgas de esa infraestructura que tienes aún en tu mente, aún en tu espíritu, y que puedas ir y abrazar a alguien. Que salgas y puedas mostrar a Cristo. ¿Por qué será que nos cerraron el templo? Alguien me mandó una foto hoy de un púlpito ya embalado y todo guardado y cerrado con cartones. Como diciendo, lo vamos a guardar porque no lo vamos a usar probablemente todo este año. Sí, pero tu púlpito tal vez sea un teléfono, tal vez sea un WhatsApp. Tu púlpito tal vez sea esa bolsa de despensa de comida que le llevas a otro. Tu púlpito tal vez sea esa llamada de teléfono para consolar a alguien. Tu púlpito tal vez sea ese abrazo fraternal que puedes dar a través de las palabras. Y Jesús quería enseñarles que la gente no está necesitando señales, milagros, está necesitando un pastor. ¿Dónde está Dios en medio de la adversidad? En los ojos pastorales del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que darse cuenta que si tú tienes a Cristo, tienes que tener el corazón compasivo de Jesús y tienes que tener los ojos de Jesús para llegar allí a los que más necesitan. Ahora, Jesús iba a meter a los discípulos en un apriete, porque dice nuestro relato que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ahora, qué curioso, porque los discípulos dijeron, a ver, en términos que podamos entender, Señor, ya desházete de ellos, volvamos a nuestra normalidad, ahora que se habla de la nueva normalidad, volvamos a nuestra barca, volvamos a nuestra teología, volvamos a nuestra doctrina, volvamos a la manera que hacemos las cosas, ya mándalos, Señor. Y él dijo, no tienen necesidad de irse, los tienen a ustedes, denle ustedes de comer. Es lo que Jesús dijo. ¿Dónde está Dios en medio de la adversidad? Insisto, está en ti. Si alguien ha de encontrarse con el Señor Jesucristo, es porque tú estás dispuesto a manifestarlo. Como nunca antes, los hijos y las hijas del reino del Señor, por quienes la creación gime para que se manifiesten, deben levantarse como nunca antes para manifestar el amor de Dios y el poder de aquel que todo lo tiene bajo su control. De hecho, Felipe, si tú lees los otros evangelios paralelos, dijo, Señor, que estás diciendo que consigamos 200 denarios. A ver, y vayamos y compremos pan. ¿Cómo? Ya había multiplicado, ya había sacado él su calculadora en aquellos días. Y ya se dio cuenta que para darle de comer a toda esa gente se necesitaba 200 denarios. Pero me gusta mucho, porque la palabra del Señor, cuando tú lees esta historia en Juan, cuando Juan registró una frase que los otros evangelios no registran, en Juan 6, capítulo 6, versículo 6.
Esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Quiero decirte que en medio de toda esta contingencia, de este problema, de esta adversidad, Dios sabe lo que Él va a hacer. Él sabe lo que está haciendo, sabe hacia dónde nos está llevando y conoce el fin de todas las cosas. Ya te dije, Él es el alfa, el omega. A Él se ha reservado el primer capítulo de tu vida y el último capítulo de tu vida. El diablo puede tachar y rayar y escribir lo que quiera en el medio para hacer la novela de tu vida más interesante, pero Él no puede escribir el último capítulo de tu vida. La última palabra la tiene Dios. Él sabía lo que iba a hacer, pero estaba probando a sus discípulos. Estaba enseñándoles que el amor de Dios y el Evangelio no solamente son enseñanzas y teología y doctrinas y dogmas, que a veces el mejor Evangelio es abrazar a alguien, es ayudar al pobre, es acordarse de la viuda, es el ser menesteroso, es estar allí donde está la necesidad. Dijo, no tienen necesidad. Si los tienen ustedes, ¿por qué va a haber necesidad? Yo quiero hablarte a ti, hijo o hija de Dios. Este es el momento de levantarse para suplir la necesidad. Este es el momento de apoyar a tu congregación. Este es el momento de apoyar a tu iglesia. Este es el momento de apoyar a tu pastor y a todo lo que están haciendo. Como nunca antes. Tú dices, pero ni nos reunimos, ni siquiera para colectar los apoyos y ofrendas, diezmos, lo que sea que en tu congregación junten. No deberían. Tú deberías llamar a tu pastor. Tú deberías levantarte y tú deberías decir cómo podemos en este momento brillar y que el mundo conozca a Jesucristo. Entonces, en medio de esa presión, decía, ¿dónde vamos a ir a comprar? No había panaderías en toda Palestina que pudieran ni siquiera producir tanta cantidad de pan. El Señor les dijo, ¿qué es lo que tienen? Y bueno, si usted lee esta escritura, va a ver usted que a los discípulos le dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. De hecho, la palabra del Señor nos enseña que en Juan cuenta esto en el capítulo 6, versículo 9, dijo, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Jesús, ¿sabe lo que Jesús les dijo? Bueno, es todo lo que tienen, tráiganmelo a mí. Vamos a ver siempre esta constante, la dependencia de las personas del Señor Jesucristo. Vengan a mí, anden conmigo, vuélvanse a mí. Si tú eres un hijo de Dios, levanta sus ojos a Él. Si tú no conoces a Dios, vuélvete a Dios. Abre tu corazón, recibe a Jesús en tu corazón, dale lugar a Jesús en tu corazón. Y vas a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. El problema de este mundo es que este mundo ha decidido caminar de espaldas a Dios. 5 panes, 2 peces, es todo lo que tienes. Tráiganmelo a mí. Y dice que el Señor tomó esos panes y mandó a los discípulos a que se recostasen sobre la hierba y tomando los panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tráeselo a Él. No dice la Escritura que Jesús se puso a orar al Padre, te doy gracias por estos alimentos. No, dice que bendijo. No sabemos qué bendijo. Seguro bendijo a su Dios Padre. Seguro bendijo al muchacho que trajo esos 5 panes y que estuvo dispuesto a invertir esos 5 panes y 2 peces. Porque luego, cuando se juntaron las 12 cestas llenas,
Jesús dijo, recójanla para que no se pierda nada. Significa que alguien se lo comió. No dudaría que una cesta llena se la dieron a este jovencito, a este niño, para que se la llevara a la casa. Es una especulación mía, pero no lo dudaría. La cosa es que cuando Dios bendice, todo se multiplica. Bendijo a su padre, bendijo la provisión y bendijo a los que iban a distribuir, a los que iban con un corazón de pastor a acercarse a la gente, porque les mandó a hacer otra cosa, los mandó a sentarlos en la hierba verde. Si usted, repito, lee este recuento de las Escrituras, los mandó a sentarlos en la hierba verde de a 100 y de a 50. Óigame, amigo, hay que tener mucha capacidad de administración y de liderazgo para primero encontrar un lugar verde en Palestina, aún el día de hoy. Segundo, poder dividir a toda esa gente entre 50 y 100. Si son como algunos que yo conozco, seguramente dirían, no, es que yo quiero estar con mi abuela, yo quiero estar con mi primo. Los discípulos me imagino que trabajaron y trabajaron y trabajaron y trabajaron y trabajaron. Así que no pienses que este es un tiempo para no hacer nada. No siempre un descanso del alma representa un descanso en nuestro llamado. A veces descansamos en nuestro corazón, pero nos encontramos trabajando en el reino para alcanzar a aquellos que están necesitados. ¿Dónde está el Señor en medio de esta adversidad? Está en los hijos e hijas de Dios, que están dispuestos a obedecer la voz de Jesús e ir y buscar de a 50, de a 100, aquí y allá, grupos a través de las redes sociales, no sé, hacer cajas de comida, de ayuda, de llamada, lo que sea, y llegar a donde está la gente. Trae lo que tienes al Señor y ofréceselo. Y la bendición de Dios va a multiplicar. Yo siento en mi espíritu, de hecho he estado oyendo ayer precisamente testimonios aún de personas que sus deudas han sido canceladas. O alguien más nos contaba anoche en una reunión con muchos pastores de que la gente encontraba dinero en los bolsillos que nunca supieron que lo tenían. Otros empiezan a conseguir trabajo cuando pensaban que ya los habían perdido. Empiezan a hallar gracia ante sus deudores o opresores que tratan de cobrar la deuda, sus acreedores precisamente, o los que les alquilan sus locales, y dicen, está bien, no tienes que pagar, vamos a aguantar, vamos a tener compasión de ti. Necesitas traer lo que tienes al Señor para que Él lo bendiga. Pero tal vez tú dices, yo ya no me queda mucho. Bueno, dice que comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Pero ¿de dónde salieron los 5 panes y los 2 pececillos? ¿No salió acaso de un niño? Es lo que se refiere a un muchacho en la Biblia, a un muchachillo. A veces los recursos están en lo que no está en tu radar, en los incontables. A veces los recursos están allí donde tú no los ves. Ya Felipe había dicho 200 denarios. No es hora de tu ecuación ni de tu matemática, es hora de confiar en Dios. Es hora de venir a Dios y traer todo lo que tú tienes para que Él lo bendiga. Yo te recomiendo que donde haya un lugar que puedas conectarte, donde la palabra de Dios sea predicada y a alguien esté bendiciendo, te recomiendo que te acerques allí para que la bendición de Dios te alcance y te toque. Porque cuando te toca hay provisión, cuando te toca hay fuerza, cuando te toca hay llamado, cuando te toca hay dirección, cuando te alcanza la bendición de Dios, empiezas a hacer bendición para otros. 12 personas fueron de bendición a 15,000, porque a Jesús le hubiese sido muy fácil hacer una oración y quitarle el hambre a todos. Era el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo para hacer milagros, ungido. No obstante, cuando bendijo, se lo devolvió a los discípulos y los discípulos lo pusieron delante de la multitud. Qué interesante. Seguimos volviendo al principio rector que quiero este día dejarte en esta primera parte de
este mensaje, ¿dónde está Dios en medio de la adversidad? Seguimos volviendo a este principio rector. Dios está en medio de sus hijos. Está contigo, está en tu casa y alrededor tuyo, en algún lugar, hay un recurso que tú tienes y no te has dado cuenta. En tu corazón hay palabras sembradas que es hora que las sueltes. En tu cofre hay recursos que podrían ser de bendición para otro que está sufriendo. En tu empresa tal vez podrías hacer un esfuerzo y tomar algunos amigos y personas que han quedado sin trabajo. En tu barrio seguramente hay alguien que necesita un barbijo, un tapabocas, alguien en tu lista de WhatsApp, en tu lista de teléfono que puedes levantar el teléfono y preguntarle cómo estás. Tal vez algún anciano o alguien en un segmento vulnerable de la población que necesita que vayas y les hagas las compras o que les hagas algún trámite y que digas, podría ayudarte. No tienen necesidad ellos. Dios te tiene a ti para manifestarse en medio de esta adversidad. Iglesia, es un mensaje para ti. El mundo no está esperando grandes manifestaciones de poder ni una gran teología. Tan pronto ellos empezaron a contarle a Jesús lo que ellos enseñaban, Jesús dijo, a ver, ven toda esta gente que está, ¿te das cuenta toda esta gente que está sufriendo alrededor tuyo? ¿Cómo los miras? Y bueno, es una oportunidad para brillar, es una oportunidad. No, Jesús dijo, yo los miro como ovejas que no tienen pastor. A ver, bajemos de la barca. Salgamos de nuestra comodidad. Y si no salen, yo voy a hacer que la barca tiemble, que te guste salir de la barca. O sea, me refiero, te voy a cerrar tu barca y los voy a sacar de ahí adentro y les voy a dar mi corazón y mi compasión y mis ojos de pastor para que aquellos que no me conocen se encuentren con Jesús en medio de la adversidad. Y te voy a bendecir de tal manera que vas a cargar en ti un testimonio de victoria. Te voy a bendecir de tal manera y te voy a dar tanta provisión que no solamente te va a alcanzar a ti y a tu familia como el aceite de la viuda en el Antiguo Testamento, pero te va a alcanzar para bendecir a otros, de a 50 y de a 100. Y no solamente te va a alcanzar para ti y para bendecir a otros, pero va a sobrar para que no estés en estrés para los meses que vienen, para los días que vienen, las semanas que vienen. 12 cestas llenas, señores, 12 cestas llenas que fueron a las cenas de los discípulos de sus casas, y el Señor va a llenar tu alacena. Te estoy hablando en el nombre del Señor Jesús. Él está sobre su trono, no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si lo hizo antes, lo hace contigo. Solamente tienes que levantarte, traer tu vida, tu recurso, tu familia a las manos del que bendice, ser bendecido y dejarte usar por Dios. Y aquellos que no le conocen, aquellos que están sufriendo, se van a encontrar con Jesús en medio de la adversidad. ¿Dónde está Jesús en medio de la adversidad? No está muy lejos. Lo tienen al lado, en el vecino. Ese vecino eres tú. Lo tienen en su colonia. ¿Dónde? En tu casa. Lo tienen en el compañero de trabajo. Me refiero a ti, que eres el compañero de trabajo. Es hora de salir de nuestras barcas, de nuestras diferencias, de nuestras teologías, religiosidades, legalismos, y con el corazón de un pastor que cuida a sus ovejas, como el gran pastor de las ovejas, Jesucristo, llevar a Dios en medio de la adversidad. Ahora, si tú me estás escuchando y no tienes a Jesús en tu corazón, este es el momento que le des una oportunidad. La eternidad es un asunto muy serio para jugar con ella. Y la palabra del Señor nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, el Señor te va a salvar, el Señor va a entrar a tu vida y va a cambiar tu vida. Así que yo quisiera invitarte a hacer esta oración conmigo. Si tú no tienes al Señor Jesús,
Ahí, si estás en tu casa, llama a tu esposa, llama a tus hijos. Levanten sus manos hacia ese teléfono, esa pantalla en la que están mirando y escuchando estas palabras. Y repite esta oración conmigo, pero creyéndola en tu corazón. Dile: Señor Jesús, en estos momentos te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te pido que laves mis pecados. Me arrepiento de haber vivido una vida lejos de ti, de haberte dado la espalda, de haberte ignorado. Me arrepiento de no haber creído en ti y en tu amor. Ahora te pido que por favor entres a mi vida. Dame tu salvación. Reconcíliame con el Padre. Quiero que seas mi Señor, mi dueño, mi jefe, mi Salvador. Y te pido también, en el nombre de Cristo Jesús, que traigas tu bendición a mi casa. Bendíceme, Señor. Bendice lo que tengo, bendice mi salud, bendice la salud de mis hijos. Bendice, Señor, la provisión de mi hogar. Bendice, Señor, mi ciudad. Bendice, Señor, mi trabajo. Bendice, Señor, este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora quiero orar por cada uno de los hijos e hijas de Ministerios Visión Internacional. Quiero que levantes tu mano también a esta pantalla y le digas conmigo: Señor Jesús, en este día recibo tu bendición. Escucho tu llamado para manifestar a Jesucristo en medio de la adversidad. Gracias por estar conmigo. Ahora unge, Señor, a cada uno de los que me están escuchando. Empodéralos, bendícelos y bendícelos con abundancia. Que les sobre recursos, que les sobre amor, que les sobre fe, no solamente para ellos, pero para otros y para pasar todo este tiempo a donde tú les quieres llevar. Así, en el nombre de Jesús, podemos manifestar a Dios en medio de la adversidad. Dios te guarde y te bendiga, mi hermano. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de este mensaje: ¿dónde está Jesús en medio de la adversidad? Pero no te olvides, ¿dónde está Él? Ahí, contigo y dentro tuyo, para que otros lo vean. Es
Bay, Querétaro.